Primer libro de Samuel, capítulo 1. Quiero que lea conmigo desde el verso 1. Vamos a ir hasta el verso 9. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, de Belén, era efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía Ana cada año. Así hacía Elcana cada año cuando subía a la casa de Jehová. Así hacía Penina, era la que hacía así. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense compararse uno con los hijos. Una cosa es el valor del marido y otra cosa es el valor de los hijos. Lea conmigo el verso 9, toda la iglesia. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Su vida está estancada, vive lleno de toda ruina. Aquel que prospera es el que se mueve. Dios le dio promesas a sus hijos. Aquellos que prosperaron fueron los que se movieron de acuerdo a la promesa e hicieron lo que el Señor les dijo. Aquellos que dejaron de hacer lo que Jehová les dijo, no prosperaron, no fueron bendecidos. Igual sigue siendo la palabra para nosotros hoy. No le puede dar a usted muchas promesas. Le ha dicho que este año lo va a bendecir y lo va a prosperar. Depende de usted creerlo. Pero también depende no solo creerlo, sino moverse a lo que Dios le está diciendo, de acuerdo a lo que Dios está hablando. ¿Dicen amén? Y Dios desea entonces que este año usted entienda que tiene que levantarse de la silla. Posiblemente ha estado sentado en la silla de la amargura o en la silla de los malos recuerdos. Posiblemente ha estado sentado en la silla de la negligencia, no se ha movido. A veces ha querido hacer cosas y no le han salido porque ya se ha movido tarde, no se movió en el tiempo que Dios le había señalado. Quiero recordarle esta mañana la palabra que el Señor nos ha venido hablando. Y es que no solamente este es el año de que Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar, y que es el comienzo de una prosperidad para la vida suya, sino que también es el año donde Dios va a probar el corazón suyo, cuánto usted le ama y cuánto su corazón está apegado a las cosas materiales o terrenales, y cuánto usted está dispuesto entonces a dar para Dios en su obra. Porque si este año se pretende comprar este lote y vale millones, usted tiene que ser un protagonista de aportar y dar para la obra de Dios. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Pero no solo también a Dios le vamos a servir con nuestras finanzas para recibir la bendición que nos va a dar, sino que también tenemos que recibirle con nuestro ministerio. Y la palabra dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el tiempo de levantarnos, este es el año de levantarnos. Si se pretende tener un sinnúmero de jóvenes y de adultos para este año congregándose en este lugar, no se podrá hacer sentado en una silla. Así es. Dígale a su vecino: levántese de la silla. Levántense de la silla. Es el momento de levantarnos de la silla. Aquí encontramos un ministerio confinado a una silla, y le estoy hablando del sacerdote Elí. Y era un hombre de familia, Dios lo llamó para ministrar, era un ministro de Dios hasta el momento de morir, siguió siendo un ministro de Dios.
Pero este hombre no se comportó a la altura, no dio la talla, no dio la medida. Y es triste encontrar cristianos en la iglesia que no están dando la medida a la cual Dios los ha llamado, ni están explotando el ministerio o los dones que Dios ha colocado en su vida. Dígale a su vecino, creo que están hablando contigo. Hay una mujer, y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todos a Dios, la aflicción que esta mujer tenía, para que ella pudiera clamar. Porque Dios, dice la Biblia, miró desde los cielos, sobre los cielos de los hombres, a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo halló. Más adelante usted lo va a encontrar. Pero esta mujer, lo que entendemos es que su aflicción la motiva a clamar a Dios porque faltaba un ministerio que valiera la pena. Y dice la Biblia que esta mujer llamada Ana, y que también era mujer de Elcana, quien tenía dos mujeres, y su rival se llamaba Penina. Dice, cada año era un dolor inmenso. Cada vez que iban a subir a ofrecer el sacrificio de Dios, esta mujer lloraba, se llenaba de amargura, de tristeza, de desconsuelo. ¿Sabe cuáles eran las palabras de Penina sobre Ana? Jehová no le ha dado la gana de darte hijo porque no te lo mereces. Y si hay algo que duele en nuestro corazón, es que alguien nos esté dando a entender que Dios no nos ama y que estamos pasando por la condición que estamos porque Dios nos tiene olvidado. ¿Cierto? Eso la gente se le ha metido en el corazón, y hay muchos con su autoestima por el suelo porque creen de que la condición que tiene es porque Dios no le ama o le ha abandonado. Dios amaba a Ana, Dios no había abandonado a Ana, Dios tenía un plan con Ana. Es posible que tú seas la Ana de la cual habla la Biblia, pero va a llegar un momento que Dios te va a levantar por encima de todos los hombros de los hombres para darte a entender. Dígale a su vecino, tú vales mucho para Dios. Ahora Ana dice, oraron. Y aquí encontramos a Elí sentado en una silla junto al pilar del templo. La Biblia muestra a Elí sentado en una silla en tres lugares diferentes. Primero, en el versículo 9 que repetimos, junto al pilar del templo. Después lo encontramos en el capítulo 4, en el versículo 13, y lo encontramos sentado junto al camino. Y en tercer lugar, en el mismo capítulo 4, verso 18, gloria al nombre del Señor. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. ¿Dónde encontramos a Elí? Primero, junto al pilar del templo, al lado de un muro. Estaba en el templo, pero no estaba ejerciendo, porque la silla lo tenía confinado. Después lo encontramos sentado junto al camino, recibiendo malas noticias. Siempre vivía sentado. Y por último lo encontramos sentado junto a la puerta. Qué tristeza que estaba junto al camino y no estuviese en el camino. Qué tristeza que estuviera al lado de la puerta y no en la puerta. Qué tristeza que aunque estaba en el templo, estaba echado al lado de un muro. Aquí está el sacerdote Elí, confinado en una silla con su ministerio, y vemos a un hombre que descuida su ministerio. Número uno, lo primero que se descuida en la silla es el ministerio. Número dos, si el ministerio se descuida, también se descuida el área espiritual. Porque no hay ministerio que camine sin el área espiritual, sin que nos movamos en lo espiritual. Es decir, el ministerio no camina sin lo espiritual. Y número tres, Elí en la silla descuida a su familia. Elí en la silla descuidó al pueblo. Número cuatro, ¿cuánta gente la silla lo ha hecho descuidar muchas cosas que Dios ha entregado en su mano? ¿Cuánta gente sentado en una silla ha dejado de hacer lo que Dios le ha dicho? Y de pronto muchos se han muerto por falta de que alguien sentado en una silla no le ha predicado. Y no le estoy hablando
físicamente o literalmente sentado en una silla. Le estoy hablando de aquel estado de quietud, de aquel estado de dejación por las cosas de Dios. Porque no están valorando lo que Dios le ha dado. Y hace un momento lloraba, hermano, porque es triste que Dios le dé a uno una linda familia, pero qué triste que la silla nos haga descuidar nuestra familia. Y los hijos de Elí no hacían lo mejor. Los hijos de Elí fueron malos sacerdotes. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Porque el ejemplo que dieron en su padre fue un padre con un ministerio quieto, allí postrado. Si tus hijos no te ven moverte a la iglesia, si cuando hay culto te quedas en la casa, si cuando puedes venir a la iglesia no lo haces, tus hijos lo están viendo. ¿Cómo pretenderás que mañana ellos sean grandes hombres de Dios si tu ejemplo no es el mejor? Amén. Dígale a su vecino, levántese de la silla. Es el tiempo de levantarnos de la silla. No es el tiempo de mirar quién hace o quién no hace. Nosotros debemos tomar la iniciativa. Tú lo puedes hacer. Tú tienes fuerzas para hacerlo. Yo siempre he dicho, si alguien nos dijera de aquí a 10 kilómetros alguien está repartiendo 50 millones de pesos, si nos tocase caminar de rodillas, caminaríamos para ir a buscar esa plata. ¿Por qué se nos hace tan imposible teniendo todas las comodidades en una nación como esta y en una ciudad como esta, de ir al templo cuando podemos ir? Estamos dejándonos ganar la batalla del diablo. Este es el año que Dios ha determinado bendecirte, pero te tienes que levantar de la silla, tienes que moverte, tienes que predicar, tienes que llevar. Dígale a su vecino, levántese de la silla, hermano. Dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado, sígalo leyendo, en una silla Junto al pilar del templo. junto al pilar del templo. Hermanos, junto al pilar del templo se nos pierde la visión sentado en una silla. Pero parado en el altar tendremos la mejor visión para el ministerio, para nuestra vida, para el pueblo y para nuestra familia. Amén. Mire las cosas que tenemos que cuidar: el ministerio, la familia, la iglesia, ¿y qué más? La vida espiritual. Nuestra vida. Efesios capítulo 5 verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Un ministerio sentado